Randall, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI para hablar de un tema muy importante que está todavía en segundo debate aprobado. Todavía no ha sido aprobado totalmente. Correcto. El proyecto de 4.3, Ok. famoso, porque la situación laboral, empresarial, ha cambiado. O sea, eh, si uno puede hacer un programa con un trabajador, digamos, el caso del turismo, ¿va? Que conozco yo Claro. muy bien. Hey, el turismo tiene una temporada alta y una temporada baja. Si uno puede entonces negociar que en el año vas a trabajar eso distintas horas, ¿verdad? Así es. Siempre vas a recibir el mismo salario, los correspondientes a las 48 horas o más, las extras también, pero dividís el tiempo y negociás con el trabajador, ¿verdad? Y en eso hay miles de casos, ¿verdad? Empresas multinacionales también que por horarios hay que abrir más temprano o más tarde, en fin, lo importante es la flexibilidad y el apoyo a los trabajadores, porque los trabajadores posiblemente no van a ser afectados, ni sus familias, ni en el caso de las mujeres tampoco. O sea, no es obligatorio si alguien tiene un trabajo ya establecido y un horario establecido, cualquier negociación es una negociación bipartista, o sea, entre el empresario y el trabajador. Así es. No es obligatorio. Correcto. Correcto. Bueno, a ver, converse usted primero del derecho laboral, cómo ha evolucionado. Bueno, aquí no ha evolucionado por muchos años, ¿verdad? Correcto. Correcto, Jorge. Muchas gracias por la invitación. La verdad que un gusto compartir estos minutos sobre estos temas tan interesantes y de tanta trascendencia para el país. Como bien lo mencionas, estamos en este momento a nivel nacional discutiendo un proyecto de ley sumamente importante relacionado con el tema de las jornadas de trabajo. Vean que este no es un tema nuevo en cuanto a las iniciativas que se han tratado a lo largo del tiempo relacionadas con este tema, las discusiones que se han presentado. Es un tema que tiene muchos años de discusión por un motivo muy particular, y es que tenemos un código de trabajo del 27 de agosto del año 43, la segunda ley de la República de este país, que un código de avanzada hecho por visionarios que nos ponía en una posición en ese momento de ventaja con otros países. En el 43. En el 43, ¿verdad? Pero resulta que por diferentes intereses ese código del 43 se ha quedado, y cuando digo se ha quedado es que se ha quedado en todo sentido. O sea que en este momento estamos regidos por una legislación que en su mayoría es una legislación para el año 43. Ve qué interesante. Me reúno con un grupo de ejecutivos que vienen a poner una empresa acá alemana, de tantos que hay, ¿verdad? Que por dicha ven Costa Rica como un destino interesante. Y cuando me reúno con los ejecutivos que tienen que ver con la materia laboral, me hacen preguntas sobre el código de trabajo para entender un poquito conceptos generales, y preguntas que me hacen, por ejemplo, es explíqueme qué quiere decir el código cuando menciona que el patrón está obligado a darle una carga de leña al trabajador. No entiendo eso. ¿Qué significa eso? Da vergüenza, porque entonces cuando te piden, entonces si dejamos ese tema y explicamos que hay temas que entran en desuso, pero cuando comienzan a hablar de otro tipo de temas que el código no contempla, comienzan a hablar de legislación laboral empresarial de avanzada, que es la legislación que permite a las empresas operar efectivamente con el resguardo total de los trabajadores y sus derechos, pero haciendo un balance. Entonces, la respuesta inmediata es, pues no tenemos eso, pues nuestro código no regula temas ni siquiera, por ejemplo, de compensación de ejecutivos, no menciona la palabra bonificación, por ejemplo, para poner un caso de muchos temas. Ahora, vámonos al tema en específico, que es el tema de interés en este momento. El código regula jornadas de trabajo
como lo ha hecho desde el 43 y lo ha hecho de una manera muy rígida. Cuando se habla de flexibilidad laboral es como generar temores de ciertos sectores que se aprovechan de eso para ir o han ido archivando todos este tipo de iniciativas y proyectos. Porque quisieran que todas las cosas se mantengan igual, prácticamente Como el 43. como el 43, y que tengamos que darle un puñito o un puñado de leña a los trabajadores de acuerdo a esa legislación. Necesitamos una legislación de avanzada, una legislación como esta. ¿Qué es lo que estamos hablando en este momento? Estamos hablando de la posibilidad de, respetando los límites constitucionales que ya están establecidos para las jornadas de 48 horas, porque eso no se va a tocar, esos límites de 36 horas, por ejemplo, en jornada nocturna y 48 en diurna, estamos ahora analizando la posibilidad de ejercicios de cómo podemos distribuir los días de trabajo para que ambas partes en una relación laboral se puedan ver beneficiadas. ¿Y por qué esto? Porque resulta que hay cambios generacionales, hay situaciones ya de empresas organizadas a nivel mundial de una manera diferente que también requieren una operatividad y leyes que les permita tener una coherencia a la hora de que abren operaciones en un país como Costa Rica. Pero resulta que entonces, en países de avanzada que tienen este tipo de jornadas, como la que estamos discutiendo, que es una jornada flexible, en donde, por ejemplo, en el día una persona podría trabajar 4 días seguidos hasta 12 horas y descansar 3 días completos, o en la noche trabajar 3 días seguidos y descansar 4 días completos, hacen que sea como una exigencia en muchos países, porque la gente ya quiere tener la posibilidad de ajustar el día o su semana de trabajo como mejor le convenga. Hay personas que quieren ir a trabajar un rato en la mañana y estudiar, hay personas que quieren volver otra vez al trabajo porque les queda más cómodo, porque tienen ahí como una especie de tiempo para poderlo hacer, y el Código de Trabajo y las regulaciones de Costa Rica, por su rigidez propia de esa época que estamos hablando, pues no permitían este tipo de flexibilidad. Entonces ahora, con este proyecto de ley que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, en este momento está como prioritario y por ende va a estar siendo discutido en estos días, y eso es de la importancia de hablar de estos temas, es entonces, una modificación para que haya una jornada excepcional, que fue la que mencionamos ahora, y en esa jornada excepcional, entonces, la persona podría, en esos días que le quedan libres, pues hacer lo que quiera a nivel familiar, a nivel ya personal. Es como un balance en vida, trabajo, ¿verdad? Entonces viene a darnos esa posibilidad que, vean ustedes qué interesante, no es que en Costa Rica esto no se aplicaba. Desde hace un tiempo ya llegaron empresas que dijo, la aplicamos porque la aplicamos, necesitamos avanzar. Y resulta que esas empresas se veían expuestas a sanciones del Ministerio de Trabajo por incumplimiento de la ley laboral. Sí. Entonces, vean que la necesidad que teníamos de más bien legalizar y regularizar una situación irregular, que para efectos del código es irregular, pero que en el mundo del trabajo es normal. Totalmente normal y necesaria, que eso es algo importante. Y muchos países del mundo los aplican. La aplican. Y los trabajadores ya no son los trabajadores del año 43, son trabajadores que tienen una visión más empresarial, más de negocio también, más de balance, vida-trabajo. Que pueden tener la oportunidad, como decís, de estudiar, de descansar, de ir a la playa, en fin. Ya no tenés que preocuparte tanto de que solo un fin de semana y el sábado y domingo es el día de descanso. De descanso, o sea, eso es correcto, exactamente. Y hay algo importante, Jorge, que el trabajador actual dice, mire, muchas gracias por los principios del derecho, que no es que estamos atacándolos, los respetamos y están muy bien. Principios protectores, siempre tienen que estar. Pero el principio protector en materia laboral hacia los trabajadores llega a tal momento a interpretarse de tal manera que más bien asfixia a los trabajadores, porque no les da opción ni siquiera a ellos de tomar decisiones que podrían ser muy convenientes para ellos. Alguien diría, bueno, es que el derecho laboral es de orden público y se hace para proteger a la parte más débil. Miren, esos conceptos van quedando y van superándose, y el trabajador dice, mire, gracias, pero no, yo prefiero negociar, prefiero ver qué me conviene más. Ya esos conceptos, digamos,
ya se van desgastando, ya ahora ¿qué tenemos? Y ahí es donde vienen estas leyes. Entonces, este proyecto viene a modificar esta jornada excepcional que estamos hablando, una jornada excepcional, y viene a ser algo interesante, Jorge. Ve que en Costa Rica hablábamos de lo que es la jornada acumulativa, que era la jornada, si recuerdas, de que se trabajaba de lunes a sábado, pero entonces no se trabajaba el sábado para trabajarlo entre semana. Y se conoce eso como jornada acumulativa. Se acumulan los días, las horas del sábado entre semana. Eso siempre se ha aplicado, pero se ha aplicado por un tema más jurisprudencial de interpretación. Ahora con esta modificación va a quedar por primera vez legalmente establecido. Después, casi nadie trabaja los sábados. Este país casi nadie trabaja los sábados, es correcto. A la postre terminamos trabajando 40 horas, por decir algo, de lunes a viernes. Pero resulta que ahora va a quedar regulado mediante este proyecto de ley, ¿verdad? Entonces ve la importancia que tiene. Lo otro es que va a permitir que se genere una jornada excepcional anualizada, ¿verdad? ¿Qué es este concepto? El concepto es muy sencillo, es un concepto simple que alguien dice, pero ¿cómo esto no se ha aplicado antes? Si es tan sencillo de entender, que es algo así como, para ponerlo en palabras sencillas, como que ambas partes tengan una cantidad de horas por año de trabajo y que las distribuyan durante ese año a conveniencia de ambas partes. Esto va a hacer que las empresas que dependen mucho de temas de temporada, como lo que mencionabas del turismo, por ejemplo, es un tema, o empresas que dependen de ciertos temas de materia prima, que ya tienen establecido cuándo va a tener la materia prima para producir, etcétera, puedan entonces establecer jornadas de trabajo, siempre dentro de los límites legales, pero que va a depender de picos que me permiten a mí entonces distribuir el 100% que tengo durante ese año a conveniencia de ambas partes. Y siempre van a recibir su salario completo. Eso es correcto. O sea que nunca se le va a tocar el salario, ¿verdad? Eso es correcto. Ve que esta ley es una ley que tiene una serie de protecciones muy especiales para el trabajador. Para que un patrono, por ejemplo, pueda optar por estos sistemas, tiene que pedir autorización, primero que todo. ¿Autorización a quién? Bueno, a la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo, al Ministerio de Trabajo como tal, porque aquí viene un tema. Hay ciertos límites o requisitos, por ejemplo, tiene que ver mucho con temas de jornadas insalubres, peligrosas, pesadas. Cuando hablamos de ese tipo de trabajo, va a haber un mayor control y mayor restricción para que puedan darse jornadas tan largas en trabajos que por su ¿verdad? Son cansados, que agotan. Entonces va a haber mucha protección con respecto a eso. Incluso, por ejemplo, los tiempos de descanso van a aumentar. El tiempo de descanso, por ejemplo, en la jornada primera que hablamos de 4x3 va a pasar a 90 minutos, ¿verdad? Y va a ser un tiempo pagado, no como ahora, que es un tiempo de 60 minutos, que no necesariamente es pagado, ¿verdad? Y así en la jornada anualizada, donde... O sea, café, almuerzo y todo comida, ese tipo todo eso entra juega dentro de este concepto, es correcto. Y en la jornada anualizada igual, donde van a ser 75 minutos. Entonces, ve que hay una situación muy particular, especial de protección. Incluso el excedente que tenga el INSS con respecto a los temas de riesgos del trabajo, después del ejercicio que el INSS haga a nivel interno, ese excedente, un 50% va a ir para el Consejo de Salud Ocupacional, para que el Consejo de Salud Ocupacional se encargue de apoyar a los patronos mediante políticas, capacitaciones y otra serie de temas, y de fiscalizar que esto que estamos hablando se dé. Entonces, hay una labor muy importante que va a tener el Consejo, y es determinar, Jorge, cuándo una jornada es pesada, insalubre o peligrosa. Porque en este momento, cuando uno pregunta, es como complicado determinar eso. O queda la interpretación. Queda la interpretación, ¿verdad? Entonces lo que uno hace es la aplico y espero a que me digan que está bien, pero no me voy a esperar quién sabe cuánto tiempo para que me digan. Ahora, con esta nueva regulación, el Consejo de Salud Ocupacional va a estar enfocado a establecer cuáles actividades son
prohibidas para este tipo de jornadas, porque eso puede suceder, ¿verdad? No es que todas pueden darse, sino que nuevamente se van a establecer requisitos para que se pueda aprobar una jornada. Y el patrono tiene que hacer un trámite de aprobación previa para que pueda estar en este tipo de jornada. Viene una situación muy particular y es que en este momento lo que estamos discutiendo es la ley, pero va a haber un plazo para la reglamentación de esa ley. Y entonces, correcto, vamos a esperar a ver qué es lo que dice ese reglamento para darle continuidad a este tema, ¿verdad? Que ahí ya van a haber más detalles, ¿verdad? Que podrían ser de interés para este tipo de conversaciones y programas tan interesantes, donde se le pueda ir dando un seguimiento a qué es lo que va a decir ese reglamento y cómo podría de alguna forma los patronos y los trabajadores pues aplicarlo para sacarle el mayor beneficio a estos temas. Bueno, pero los trabajadores son los más beneficiados de esta ley porque, bueno, los empresarios y los trabajadores, porque la verdad es que es una sociedad, los dos nos tenemos que complementar, pero va a tener los mismos ingresos, no es que es más, es una negociación entre dos partes, ¿verdad? Así es. No es obligatorio. Así es. Tiene los mismos descansos, recibe los mismos salarios, si trabaja más extras, da igual. Me imagino que lo que es las vacaciones y lo que es todas las otras beneficios sociales, y se mantienen, ¿verdad? Eso es correcto. Un día por cada mes trabajado, ¿verdad? Correcto, lo resumes muy bien. No va a cambiar absolutamente nada relacionado con eso. O sea, no es que va a haber un cambio o porque hablan de la precarización. Precarización del trabajo, sí. Que se van a cerrar puestos de trabajo. Sí, todo lo contrario, al crecer esta oportunidad van a venir más empresas a invertir y van a haber más oportunidades. Lo dijiste perfectamente. Creo que el país necesita legislación de avanzada. No, y además hay un montón de países que tienen horarios distintos a Costa Rica y a Europa. Europa en este momento está trabajando, pero ahorita comienza las horas de descanso, ¿va? Lo dijiste perfectamente, estamos en un mundo en donde esta flexibilidad le permite a las empresas esa operatividad constante, ¿verdad? Que hace que entonces nos ajustemos a algo que nos beneficia a todos, como bien dicen, no solo a la parte patronal, sino a los trabajadores como tal, ¿verdad? Que ven en esto nuevamente una posibilidad de balance vida-trabajo, que es muy importante ahora. Que nada tiene que ver con los sindicatos del Estado, porque los sindicatos del Estado van a seguir posiblemente con las mismas, no van a negociar con el Estado, ¿verdad? Porque ellos tienen sus especiales tratamientos. Tratamientos, lo dices perfectamente, y la ley en 2 o 3 partes es muy clara al mencionar que esto no aplica para el sector público, que es para el sector privado, ¿no? Entonces, en eso... Y si el sector privado y los trabajadores del sector privado están de acuerdo... Es correcto. Yo no sé qué es la... Y son el 85% de la fuerza laboral. Eso es correcto, es una legislación... Pero los sindicatos, claro, comienzan con sus discursos floreados de que van a pobrecitos los trabajadores. Eso es ese discurso ya trillado en donde generan cortinas de humo, malinterpretaciones, temores, presiones innecesarias. Y ve qué interesante ahora que mencionas esto. Resulta que de aquí para atrás, de las principales modificaciones que han habido en este país, todas de alguna u otra manera terminan con una protección todavía mayor a temas de dirigencia sindical. Entonces, como que ha sido hacia eso las modificaciones, ¿verdad? Y resulta que cuando hay una modificación que viene a ser de beneficio para el sector productivo, para los que producen muy buena parte de los ingresos por trabajo en este país, que también es el sector privado, entonces generan este tipo de interpretaciones, de situaciones que no son... Para los dirigentes sindicales. Okay, bueno. Cuando la mayoría del sector privado trabajamos en paz gracias a los movimientos solidaristas. Y esa es la paz social de este país.
Totalmente. Y ahí no hay explotación, como dicen, es que pobrecitos trabajan mucho. No, 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 la no, gente, aún en la agricultura, que es una actividad complicada y difícil, hay protección y se maneja la legislación, pero el sector turismo, por ejemplo, es uno que con esta ley le da una mayor capacidad de trabajo y va a generar más empleo. Igual que el comercio también. Igual que el comercio. No es lo mismo, el comercio no es lo mismo diciembre o el Día de la Madre Claro. que un mes enero, corriente, ¿verdad? ¿Verdad? Enero, cuando ejemplo, nadie tiene plata. Cuando ya nadie tiene plata. Entonces, ve qué interesante todo esto que mencionas, porque una serie de sectores se van a ver beneficiados. Salud, sectores de salud en temas privados, ¿verdad? Pues Claro. ya dijimos que aplica para el sector privado. Temas de construcción, o sea, que... Bueno, en salud debiera ser el sector público también, ¿verdad? Sí. La sí. caja debiera tener Claro. una posibilidad de tener otro tipo de ordenamiento para poder usar toda la infraestructura que tiene, que ¿verdad? tiene. Correcto. Pero yo creo que con los dirigentes sindicales, muy difícil. Muy difícil y eso quedó como muy claro, ¿verdad? En la ley. Entonces, ya te digo, se aclaró como 2 o 3 veces, pues, es el sector privado, tranquilo. Por un lado, yo te voy a decir, está bien para que también no se malinterprete que con esta ley se está afectando en algo al sector público y que venga más bien a entrabar eso, la aprobación de una ley tan importante, tan necesaria para la economía de este país, para generar empleo, para atraer más empresas, como dices, para ajustarnos a la forma de trabajo En el mundo. ¿verdad? Que no podemos ser una isla, estamos en un mundo Y que tenemos que competir. tenemos que competir. Y si estamos vendiendo servicios a países donde el horario es distinto, hay que adaptarse. Adaptarse en la medida, y como bien lo mencionaste, y repetimos, en la medida en que no se violente ningún derecho laboral, ¿verdad? Sí. Que no se afecte al trabajador. Entonces es eso, es cómo ser creativos, cómo competir sin afectación de derechos laborales, ¿verdad? Para beneficio de ambas partes y que esto sea un ganar-ganar en la relación laboral. Bueno, Randall, encantado. Ahí ¿No? cuando comience a calentar más, te invitaré Por favor. para hablar sobre este tema. Un gusto y aquí estaremos atentos para cualquier momento. Un que lo abrazo. requieras. Muchas gracias.